Como les decía, bueno, yo separé la charla en dos bloques, lo que es la evolución de la silla y tomo el término de silla porque, bueno, me lo recalcaron mucho en todos los cursos que hice yo. Nosotros estamos acostumbrados acá a llamar tráeme la montura y en Europa la montura la llaman al conjunto, de todo lo que nosotros utilizamos. Tráeme la montura es tráeme el caballo ensillado con su cabezada, listo para que yo suba y salga a dar una vuelta. Y ellos llaman silla porque ya van a ver después en las fotos, las primeras sillas de Amazonas literalmente eran sillas que se ponían sobre el lomo del caballo. Estaban confeccionadas de madera y de ahí que se las llama sillas. Entonces, bueno, me tomé la libertad de usar términos por ahí un poco más europeos, pero a modo de, nada, que conozcan el cuentito de por qué también se les llama sillas, ¿no? Que por ahí, bueno, yo me enteré en uno de los cursos. Y bueno, lo separé en esos dos bloques, en la evolución de la silla y la evolución del traje. Lo que por ahí ustedes van a ver más de forma cotidiana es el tema de las sillas, porque bueno, uno las ve pasar por acá. Todo lo que es la evolución del traje es un poco más europeo y acá de hecho hay muchas de las cosas, sobre todo la parte inicial del traje de Amazona, que de hecho no ha llegado, nunca llegó. Pero bueno, nada, es cultura también como para que vean de dónde arranca y qué es lo que queda después dando vueltas y qué es lo que desaparece. Así que bueno, si les parece bien, vemos la primera parte, después analizamos un poco con todas estas sillas que tenemos acá, el por qué fueron tomando diferentes formas y después, si quieren, pasamos a la otra parte, preguntan, voy a ir y venir sobre todo con el tema de los trajes, porque también hay muchas cosas que después uno las tiene que pensar, bueno, en el caso de las mujeres como mujeres tales, y los hombres como acompañantes en muchas cosas de cómo acompaño la Amazona. Y muchas cosas que las vamos a tratar de analizar por ahí en la vida diaria, cómo la pensaban en esa época y cómo se mueven las mujeres ahora. Pero él es bastante similar. Así que bueno, ahí lo van a ver más grande. Yo me siento, me escondo y la paso a ver. Bueno, a través de la historia se han conservado multitud de piezas de artes en las que se ve a mujeres cabalgando de lado. Vasos griegos, estelas celtas, ediciones tempranas de Canterbury Tales, es una revista inglesa, etcétera. Piezas rescatadas de la isla de Man sugieren que quizás ya se practicaba antes del 1000 a.C. Desde sus inicios, las sillas de montar han evolucionado a la par en formas, materiales, construcción y decoración de las mismas, aportando seguridad y popularidad a la monta a la amazona. Durante cientos de años, cabalgar de lado se consideró la única forma en la que una mujer pudiese subirse a un caballo. En Europa, la monta a la amazona se desarrolló en parte por las costumbres sociales de las clases altas, donde se dictaba que era inmoral para una mujer de estatus elevado y aparente buena salud montar a horcajadas. ¿Por qué lo de buena salud? Porque con toda la aparición en Europa y después acá de las pestes y de muchas enfermedades que traían por ahí la imposibilidad luego de montar a horcajadas o, no sé, parálisis y esas cosas, muchas mujeres terminaban, la única manera que podían montar eran de lado, porque por ahí tenían una pierna que era la que menos fuerza tenía, entonces tenían que utilizar la otra como único sostén para equilibrarse sobre lomos del caballo, entonces de ahí el término de la salud. Incluso hasta hubo hombres que por polio y también por los mismos problemas, la única manera después seguir, sobre todo el tema de las cacerías, que en Europa era tan popular, era montando en sillas de mujeres. Además, como las faldas largas eran la moda requerida, montar a horcajadas con semejante vestuario era muchas veces impracticable y poco elegante, pudiendo considerarse hasta impúdico, porque la falda se levantaba, se veían las enaguas, que era la ropa interior. Imagínense si uno ahora se sorprende cuando
vemos caminar a las chicas y se asoma la bombacha por arriba, lo que sería en esa época, ¿no? Donde no se mostraba la ropa interior. Entonces, si uno montaba horcajadas con esas faldas, era lógico que se levantaran y se viera la ropa interior. Bueno, esta es una de las primeras sillas que se ve sobre todo en ilustraciones medievales, donde se muestran las mujeres sentadas de lado y siempre conducidas por un hombre, o bien sentadas sobre un pequeño asiento trasero con un refuerzo colchado, tras las sillas de los hombres. Se ponía detrás de las sillas de los hombres y los hombres eran los que conducían a las mujeres. ¿Por qué? Porque iban literalmente sentadas de lado, no miraban hacia el frente, hacia donde iba el caballo. Las mujeres no cabalgaban de cara al viento, sino que se sentaban en un ángulo más correcto, básicamente de lados como meras pasajeras. Cuando se ensillaba el caballo, las mulas, siempre en el caso de sentarse completamente de lado eran conducidas por un lacayo o un hombre que las dirigía. Ellas no podían sostener riendas para conducir su caballo. En el siglo IX se añadió un pequeño estribo planchet a la silla de montar, porque si no iba completamente las piernas colgando y muchas veces hasta te cortaba la circulación de las mismas. Este tipo de sillas, la característica que tenía era que si las distancias eran muy largas, te permitía cambiar literalmente de lado. Esta silla donde vas completamente sentada de costado, si pueden observar, tiene unas bisagras. Cuando la amazona se cansaba de ir siempre con el movimiento hacia un lado del caballo y ya dolía, se bajaba, el respaldo se quitaba de ese lado, se ponía del otro lado, se cambiaba de los ganchitos el planchet o la planchuela para apoyar los pies, se ponía del otro lado, subían del otro lado, íbamos para el otro lado y no dolía siempre al mismo costado. Esa era una de las características de esta. Es la primera modificación que se le hace a la silla de mujeres. En esta se ve lo mismo. En la silla que vemos arriba tienen también las bisagritas para cambiar el respaldo de costado y se ve sí un poquito más claro el planchet para apoyar los pies, pero tampoco se podía descargar mucho el peso porque eran dos meras correas de suela las que lo sostenían. Y abajo vemos esto que les comentaba recién de las primeras sillas que eran literalmente de madera y esas eran las que se colocaban, se ajustaban con correones y quedaban sobre lomos del caballo. Ana de Bohemia es la primer mujer que hace los primeros cambios importantes en la silla de Amazonas. Introdujo la silla de Amazonas en Inglaterra en el siglo XII y la de ella estaba construida más bien como una silla convencional con un planchet también y un apoyamanos para la mano derecha. En el siglo XV esta silla de montar evolucionó para incluir un cuerno o pomo central en el frente y un pequeño respaldo detrás, manteniendo también el planchet del que hablábamos. También contaban con una barra curva en el lado derecho de la silla que discurría de delante a atrás y que servía como medida de seguridad y apoyo de la espalda. Ahí lo van a ver, el cuerno adelante, el apoyo en la espalda y sigue teniendo ese planchet para apoyar los pies. Esta silla, el primer cambio importante que tiene es que permite mucho más mantener el equilibrio arriba del caballo. Ya podía con la mano derecha, agarrarse del pomo central y tener mucho más equilibrio que en la otra silla. Acto seguido, en las dos sillas que vemos abajo, no solo empieza a cambiar la decoración y los materiales de construcción de las mismas, sino que empieza a aparecer un estribo sandalia. Ahí ya desaparece la barra lateral y el sostén de la espalda. Bueno, este tipo de silla ofrecía escaso control sobre el caballo, ya que se hacía difícil manejar las riendas y generalmente las mujeres necesitaban asistencia y tan solo podían lucirse en paseos, no pudiendo cabalgar más aprisa. Se mantenía, por tanto, su papel como meras pasajeras. Este diseño tan inseguro popularizó la utilización de los palafrenes
como caballo de paseo de las damas, por su pequeño tamaño, su paso tranquilo y su docilidad. En el siglo XVI se introdujeron varias mejoras, creyendo los investigadores que fue Catalina de Medici la promotora de los mismos, sino la inventora. Se movió el reposamanos desde el centro hacia el lado izquierdo de la silla y se introdujo un primer pomo, lo que le permitió colocar la rodilla derecha entre ambos para mayor seguridad y alinear los hombros con la cabeza del caballo de forma que por primera vez la amazona cabalga de cara al viento. Sin embargo, aún mantiene esa pequeña barra lateral, pero es la primera silla donde la amazona realmente puede ella sola conducir el caballo. Estos cambios permitieron a la reina de Francia tener un control independiente y total del caballo y alcanzar mayores velocidades. Tanto mejoró la silla de amazona que la reina, ávida cazadora, cabalgó después de cumplir los 60 años. Se cree que alrededor de este periodo el planchet fue sustituido por el estribo zapatilla sandalia. Se parecía mucho a una bailarina de cuero, con la parte delantera cerrada y el talón descubierto. El pie izquierdo encajaba en esta zapatilla, que a su vez descansaba bajo una funda de forma similar, esta vez en hierro. El armazón de esa sandalia era de hierro. Lo que se hacía era se forraba en suela, por lo general, y no solo correspondía al tipo, haciendo juego al tipo de silla, sino que no era tan duro, sobre todo en las zonas de roce, como tener la suela cubriendo el hierro. Tiene una forma similar al estribo que ven acá, solo que era toda de suela. Ahí viene el ayudante. Durante el siglo XVIII las sillas de amazonas apenas variaron, aunque sí se eliminó la barra lateral. Ahí van a ver en la de abajo la que hablábamos de esa pequeña como barandilla. Lo que cambia más que nada en este periodo es el material con que se confeccionan las sillas. Empieza a aparecer mucho más la suela, con algunas zonas sobre todo de bordados que le daba mucha más calidad y sobre todo rangos de jerarquía según quién utilizaba esas sillas. Las sillas se hacían a medida, no era que salían de una fábrica y se confeccionaban. Realmente eran muy pocas las amazonas que montaban de esta manera, por lo general reinas, entonces las sillas se hacían exclusivamente para ellas. Después vamos a ver en la última parte de esta presentación sillas famosas y conocidas, y cada una no solo tiene los escudos reales bordados, sino que los colores de las casas reales se respetaban en las panas, en los gobelinos, en los hilos de sedas que se utilizaban. En el siglo XIX se mantuvo la silla de amazona de 2 cuernos con estribo en zapatilla. Se introdujeron además otros cambios que le hicieron ganar en seguridad y estabilidad. En la década de 1820 se dio el primero de ellos, la cincha de balanceo o correa de balanceo, especialmente en monturas de trote y de salto. Es muy importante que todas estas cinchas que se ven, sobre todo en las sillas más modernas, si no damos vuelta a una de esas para que vean que estas directamente no las tenían, y si uno pisa muy fuerte el estribo, lo normal es que la silla se dé vuelta. Vos la pisás de este lado y la silla se da vuelta. Tenés que estar después equilibrándola o rotándola. Por eso los caballos también que se utilizaban, sobre todo para la monta a la amazona, tenían que ser caballos con cruces bastante marcadas, porque la cruz ayuda a que la silla no se tuerza. Estas cinchas yo he visto por ahí en algunos concursos de chicas que tienen la posibilidad de adquirir sillas un poco más actuales, que se las deja floja. Lo fundamental cuando uno ensilla un tipo de silla como esta es la cincha que más hay que ajustar. No importa si la de la barriga está suelta, pero esa cincha es la que más hay que ajustar. Esta es la primera que se ve con forma de Y, que se mantuvo durante muy poco tiempo y enseguida cuando evoluciona, para también no gastar tanto material, es simplemente una correa que cruza del lado derecho y posterior de la silla y se engancha
En el lado anterior e izquierdo, exacto. Cruza en diagonal la barriga del caballo y es la que evita que se tuerza. Y esta cincha, después si quieren la desarmamos, tiene la particularidad cuando uno las tiene que ensillar, el lado interno tiene la hebilla pelada, porque está protegida, digamos, por el propio cuero de la silla, y del otro lado, porque uno se encuentra con ese correón suelto y dice esto cómo va, de este lado o del otro, para proteger el cuero del caballo, porque estas sillas ya muchas veces se ensillan sin bajeras. La parte de adelante dijimos que era la hebilla pelada, y la parte que va sobre el cuero del caballo tiene un pequeño refuerzo del lado de atrás, que es justamente para cuando uno cincha, que no se pellizque al tirar, que no pellizque el cuero del caballo. Entonces queda protegido por la misma suela de la cincha. Esta es la parte que va del lado de afuera. Muchas veces se comete el error y se pone al revés. En realidad más protección del lado donde tiene el cuero no sirve, pero sí acá porque pellizca en serio.